Hola, buen día, ¿me escuchan? Buen Buenos día, días. sí, la escucho. Buenísimo. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, si la escucho bien. Bueno, hoy vamos a empezar la segunda clase teórica del, del curso Introducción a la Programación en Python, que está enmarcado dentro del proyecto 1000 Programadores. Y brevemente recordemos de dónde nace este proyecto. Es un convenio firmado entre la Universidad Nacional de Salta y los ministerios de Educación y de Economía de la provincia. Bien, está dividido en 8 módulos. Dio inicio el viernes 1 de octubre, es decir, el viernes pasado. En realidad inició el día jueves, perdón, con el acto de apertura, y las clases teóricas empezaron la semana pasada. A partir de allí, durante toda esta semana se desarrollaron 20 clases prácticas en donde ustedes tienen que asistir a una de ellas, que esa práctica ya fue asignada, se les envió un correo. Algunos en el medio, bueno, han solicitado cambios, hay otros cambios que se están procesando. Y nuestro objetivo es que ustedes aprendan a programar utilizando como herramienta al lenguaje de programación Python. Bien. Además de las clases prácticas, a las clases prácticas ustedes tienen la obligatoriedad de asistir de manera sincrónica. Se toma asistencia y es uno de los requisitos para conseguir la certificación de este curso. Ustedes tienen que asistir al 70% de las clases prácticas, por lo menos. Las clases teóricas eh, son optativas, obviamente eh, están súper recomendadas, pero son optativas, por lo tanto ustedes pueden asistir a cualquiera de los 3 turnos que hay disponibles. El día de hoy es un día particular porque es feriado, por lo tanto la clase del turno mañana y la clase del turno tarde se van a hacer de forma sincrónica y por supuesto luego quedan grabadas, y la clase del turno noche directamente se va a subir grabada. Bien. Quienes no pudieron asistir ahora ni a la tarde, pueden acceder al canal de YouTube para verlas. Hoy no vamos a tener la participación de Guillermo, que es el técnico, así que bueno, les voy a pedir que me tengan un poquito de paciencia hasta que yo revise el chat. O sea, contar con una colaboración es muy importante porque bueno, Guillermo me iba indicando si había preguntas, de qué tipo. Así que bueno, vamos a tener un poquito de paciencia con eso. Insisto, porque bueno, hoy es feriado y fue una elección, digamos, que esta clase se dé de manera sincrónica. Además, les decía, de la clase práctica y la clase teórica, ustedes pueden asistir de manera optativa también a cualquiera de los turnos de clases prácticas, perdón, de horarios de consulta, disculpen. Dentro del aula virtual, ustedes tienen un enlace que los lleva a una tablita donde tienen los 4 turnos habilitados de consulta, en donde ustedes pueden ingresar a todos los que quieran en el momento que deseen, porque, digamos, no es una clase, a menos que justo entren cuando el profesor de consulta esté explicando algo en particular, no es una clase ya elaborada previamente, en donde si ustedes, por ejemplo, a la teoría o a la práctica ingresan una hora después, el profesor tiene un hilo que inició en un tema explicando y bueno, está siguiendo ese hilo, sino que el profesor de consulta está ahí dispuesto a responderles particularmente lo que sea que ustedes le pregunten. Este, ¿Qué más tenía que recordarles? Bueno, voy a mirar un poquito el chat. Bueno, en principio ustedes, para ingresar a la plataforma, tenían que colocar como usuario y como contraseña su DNI, su número de DNI sin puntos, y inmediatamente después que ingresaban, les pedía el cambio de contraseña. Justo los días viernes no hay consulta, gracias por la pregunta. Las clases prácticas y las clases de consulta se desarrollan de lunes a jueves. Los días viernes solamente hay teoría. Todos el segundo requisito son 2 requisitos para recibir certificación. Es asistir al 70% de las prácticas, como les decía, y presentar todos los trabajos prácticos. Bien, son 12 trabajos prácticos, uno por semana,
en donde ustedes tienen plazo hasta el día domingo a la medianoche para presentar sus prácticos. Los días lunes vamos a subir la solución de los prácticos y ustedes tienen que ser los encargados de autocorregirse y de consultar las dudas que tengan. Cuando hablamos de programación, cuando hablamos de algoritmos, en general hay más de una forma de resolución, así que ustedes no se preocupen si la solución que ustedes plantearon no es idéntica a la que le planteamos nosotros, y al contrario aprovechen para preguntar las diferencias. ¿Bien? Insisto, eh, los invito a que participen de las clases de consulta y ahí pueden preguntar sobre su solución y la solución subida para que no les queden dudas de cada uno de los módulos que vayamos avanzando. Bueno, creo que ya no me falta más nada para comentar. En el aula virtual ustedes a partir de esta tarde ya van a tener disponible. em, ya lo podés subir en el aula. Al final de la clase de hoy vamos a volver a entrar al aula y hay dentro del bloque, fíjense que está partida en bloques el aula. El primer bloque es un bloque general donde ustedes tienen el foro de consulta, donde tienen los enlaces a las teorías, los enlaces a las consultas. Desde la semana que viene van a estar los enlaces a clases prácticas también. ¿Por qué no estuvieron hasta ahora? Porque queríamos que cada uno de ustedes, por supuesto, ingrese a su propia comisión y a veces en el apuro uno, bueno, entra a la que tiene más a mano. Entonces, ahora que ustedes, la mayoría ya participó en su clase de práctica, vamos a habilitar ahora los enlaces de las clases prácticas para que los tengan más a mano. En el siguiente bloque está el módulo 1 y ahí pueden encontrar el práctico, la teoría, la diapositiva, porque la diapositiva que nosotros mostramos los días viernes son un resumen de los conceptos teóricos de cada módulo, ¿sí? Entonces, por favor, siempre acudan a la teoría completa, que también completa entre comillas, porque esta teoría que nosotros elaboramos está basada en los objetivos del curso, pero si ustedes ingresan a python.org o a cualquier tutorial de la web, van a encontrar una, que hay una gama muy amplia de contenidos y de conceptos que seguramente no hemos conseguido que entren dentro del contenido de este curso, ¿sí? Entonces, la teoría no se resume a la diapositiva, la teoría tampoco se resume al PDF que nosotros le subimos como teoría, ¿sí? Hay un universo mucho más grande todavía. Pero por lo menos lleguen hasta la teoría que nosotros les compartimos en PDF. Y en el último ítem, dentro de cada bloque, ustedes van a ver una manito, el icono es una manito, eh, y es el recurso de tarea de Moodle, en donde ustedes haciendo clic allí pueden adjuntar el archivo que quieran subir. Tanto práctico 1 como práctico 2 deben ser resueltos en cualquier procesador de texto, llámese blog de notas, llámese Word, llámese Writer, lo pueden convertir o no a PDF, pueden escribirlo en una hoja y sacarle fotos, ¿sí? No hay ningún requisito específico para el práctico 1 y para el práctico 2, que son pseudocódigo, ¿sí? Es decir, ustedes la semana que viene van a tener una segunda parte de pseudocódigo. Recién la tercera semana vamos a comenzar a trabajar con algo que ya les voy a mostrar enseguida. Así que bueno, el compañero que preguntó que ya lo tiene listo, ya lo puede subir ingresando a ese recurso de Moodle y ya le queda registrado. Bueno, vamos a la teoría específicamente de hoy. La teoría de la semana pasada, a ver, vamos a compartir todo. Así no. Voy a bajar esto. Bien. La teoría de la semana pasada fue sobre pseudocódigo.
Esa teoría, repito, les sirve para el práctico 1 y para el práctico 2. El práctico 2 va a empezar el día lunes. Por lo tanto, esta teoría les sirve desde el práctico 3 en adelante, porque es un tema paraguas, ¿sí? Porque vamos a hablar de tipos de datos. Y ustedes van a utilizar tipos de datos y van a utilizar em, números y tuplas y métodos y operadores lógicos durante el desarrollo de todos los módulos, ¿sí? Así que este tema en particular no tiene un único práctico asociado, ¿bien? Este tema nos sirve para cualquiera de los prácticos que vengan más adelante, en particular desde el número 3. Aunque cuando yo les vaya comentando algunos conceptos, ustedes se van a dar cuenta que ya lo utilizamos en el pseudocódigo, porque el pseudocódigo es el paso previo al desarrollo del algoritmo. Entonces siempre el pseudocódigo tiene algo de estructura, tiene algo de sintaxis de cada uno de los lenguajes, ¿sí? Así que hay cosas que van a ver que si han estado practicando el pseudocódigo las van a poder asociar tranquilamente. Vamos a hablar de los tipos de datos que maneja Python, los simples y las colecciones, así se llaman en Python. Vamos a ver cómo se aplican algunas funciones sobre estas colecciones y algo que se llama slicing, ¿sí? Y por último, vamos a ver algunas tablitas de operadores, como les decía antes, ya hemos estado mirando un poquito cuando hicimos pseudocódigo. Hoy va a haber invitados especiales. Estos invitados especiales fueron elegidos por los alumnos del turno noche de la semana pasada. La semana pasada tuvimos de invitado a Chimps, a nuestro perrito meme, así que esta semana los invitados especiales son los carpinchos. Ya van a aparecer en el medio de la teoría. Comencemos con ¿qué es un lenguaje de programación? Un lenguaje de programación es la combinación, voy a minimizar todo. Pregunta, ¿ven algo negro sobre el fondo blanco? ¿Ven cuadros negros o solamente están viendo el texto de la diapositiva? Ah, buenísimo. Bien, porque a veces el menú del Zoom tapa algunas partes de la pantalla. Bien, entonces, un lenguaje de programación es la combinación de símbolos y reglas que permiten elaborar programas con los cuales una computadora puede resolver una tarea, ¿sí? El lenguaje de programación es el que me permite traducir un algoritmo a un programa. Nosotros a los algoritmos los podemos escribir con diagramas de flujo, con diagramas de bloque, con pseudocódigos, que es lo que estamos haciendo en este momento, y todas esas herramientas son generales. Cuando ustedes tienen un algoritmo desarrollado, simplemente necesitan conocer la sintaxis, es decir, las reglas que tiene cada lenguaje. Hay un lenguaje que les va a decir, bueno, el ingresar valor se traduce en input. El otro le va a decir, el ingresar valor se traduce en scan. El ingresar valor se traduce en... Entonces, el lenguaje de programación es una traducción de cada una de las sentencias que nosotros escribimos en nuestro algoritmo. Y obviamente cada lenguaje de programación tiene sus sentencias particulares. Hay muchas sentencias que se repiten, hay muchas palabras que se repiten en distintos lenguajes de programación, pero cada uno, insisto, tiene sus reglas. Nosotros a través del tiempo hemos ido utilizando distintos tipos de lenguajes y vamos desde el lenguaje de máquina, que es el lenguaje que está compuesto por ceros y unos solamente, que es el que entiende la computadora solamente, hasta llegar a los lenguajes de alto nivel, que son los lenguajes que son los más parecidos a nuestro lenguaje natural. Entre ellos se encuentra Python. Python, Java. Entre los lenguajes de bajo nivel se encuentran, por ejemplo, el lenguaje Assembler, ¿bien? Que ya está en desuso. Se usa en algunos lugares todavía, pero en general ya va hacia el desuso.
Pero esa es la diferencia entre los lenguajes de alto nivel y un lenguaje de bajo nivel o máquina, que es el que interpreta una computadora. Python en particular, como les decía, es un lenguaje de alto nivel que tiene 4 características que lo destacan. Es interpretado, es multiplataforma, es multiparadigma y es de tipado dinámico. Multiparadigma significa que acepta instrucciones en más de un paradigma. ¿Cuáles son los paradigmas? Los paradigmas de programación son, por ejemplo, la programación orientada a objetos, la programación funcional, la programación estructurada. Bien, entonces Python soporta todos estos que les acabo de nombrar, es soportado por Python. Si ustedes miran el programa, en el módulo 6, dejamos la programación estructurada, que es la que estamos haciendo ahora, para pasar a la programación orientada a objetos. Es de multiplataforma porque corre en distintos sistemas operativos. Es más, agregado eso, corre en navegadores, por ejemplo, que es lo que le voy a mostrar a continuación, cómo vamos a usar nosotros a Python a partir del práctico 3. Es interpretado, es decir que los lenguajes pueden ser interpretados o pueden ser compilados. La diferencia está en el mecanismo de traducción de estos programas. Cuando nosotros hablamos de un lenguaje compilado, como por ejemplo Pascal o C, lo que estamos hablando es que una vez que nosotros terminamos de escribir nuestro código, realiza un proceso de compilación en donde convierte a todo mi programa en un código entendible por la computadora, pero que necesita ciertas palabras para entender dónde empieza y dónde termina mi programa. Mientras que un lenguaje interpretado lo que hace es esta traducción línea por línea. Es decir, no necesito una palabra especial para empezar o para terminar el programa, sino que a medida que yo voy escribiendo, va interpretando cada línea y la va traduciendo directamente. Y es de tipado dinámico porque no necesita que yo le indique específicamente con qué tipo de dato estoy por trabajar, que es justamente el tema que vamos a conversar hoy. ¿Dónde vamos o cómo vamos a ejecutar nuestros programas Python? Python, como cualquier otro software o lenguaje, necesita de ciertas componentes que sean instaladas en nuestras computadoras. Cada uno de nosotros tiene computadoras diferentes, algunos inclusive no tenemos computadoras. Por lo tanto, intentamos buscar una herramienta que sea común a todos. Por eso es que no vamos a proceder a instalar propiamente nuestro compilador Python, ¿sí? Ninguno de ustedes va a instalar en su computadora, va a hacer modificaciones en su computadora. El que desee hacerlo, por supuesto que está invitado a buscar tutoriales, todo, y puede consultarlo, pero nosotros no le vamos a pedir que ustedes instalen este lenguaje de programación, sino que lo que vamos a pedir es que utilicen el Google Colab. Que el Google Colab o Colaboratory, en inglés, lo que me va a permitir es, en el navegador, solamente accediendo a un navegador, poder escribir y ejecutar nuestro código Python. No necesita ningún tipo de configuración, y además me va a permitir compartir. No sé si alguno de ustedes está habituado a utilizar el Drive de Gmail, así que bueno, los invito a quienes no tengan un correo Gmail, que se abran una cuenta en Gmail y para que puedan acceder a esto. Yo hoy se los voy a mostrar levemente. Cada uno de ustedes en sus comisiones prácticas van a recibir una explicación un poco más detallada de lo que es el Google Colab, para que empiecen a utilizarlo, insisto, desde el práctico número 3. Si alguno tiene a mano en este momento una computadora, puede abrir su Drive, ¿sí? El Drive. ¿Cómo ingreso al Drive? Fíjense que acá tengo un correo Gmail, está apretadito, y acá tengo unos puntitos. Ingreso al Drive. Entre todas las herramientas que me ofrece Google, elijan por favor el Drive. Una vez que ustedes están en el Drive, van a ver algo como esto,
en donde fíjense que parece el disco de sus computadoras, ¿sí? Pueden armar carpetas, archivos, y además pueden compartir cada una, cada contenido que ustedes tengan. Entonces, una vez estando en el Drive, yo en particular armé una carpeta que se llama Colab Teorías y me dirijo a Nuevo. Fíjense que acá puedo tener una nueva carpeta, un nuevo archivo, puedo subir una carpeta mía, puedo generar un documento colaborativo de cualquier tipo, y si no me voy acá a Más y elijo Google Collaboratory. No me sale la palabra completa, así que yo le voy a decir Colab. Y como les digo, todo el entorno se lo van a explicar más detalladamente durante la semana. Yo lo que les voy a mostrar ahora es que puedo ingresar un bloque de código o puedo ingresar un bloque de texto. Durante la clase de hoy yo voy a ingresar bloques de código. Es decir, que yo en este momento estoy simulando una consola Python. Yo puedo elegir una variable, ¿sí? Ya vamos a explicar bien qué es una variable y todo, ¿no? Pero fíjense cómo al ejecutar me va a mostrar el valor que yo acabo de escribir. Este es un problema de la sincronicidad, vamos a tener que esperar siempre que se ejecute. Bueno, entonces fíjense que a ustedes les va a parecer un poco más rápido el resultado. Yo lo que acabo de ejecutar es la asignación de una variable y mostrar el resultado de esa variable. Entonces, esta es la herramienta que vamos a utilizar para que ustedes no tengan ningún problema en que si su computadora tiene un sistema operativo u otro, en que si tiene poca RAM, si tiene mucha RAM, si no tienen espacio en disco, toda la problemática que surge a partir de la instalación de cualquier software en realidad, ¿bien? Así que fíjense que es simplemente un navegador. La única exigencia en todo caso es que tengan una cuenta Gmail, y a partir de esa cuenta Gmail ustedes ya pueden utilizar de manera gratuita esta herramienta que se denomina Google Colab. Insisto que lo que permite es escribir y ejecutar código Python. Voy a ver si hay alguna pregunta. Uy, estoy un poco perdida acá. ¿Dónde está el chat? Bueno. Listo. Voy a quitar. Vamos a agrandar. Bien. Vamos a presentar nomás porque se ve muy pequeño. Recién ya nombré la palabra variable. Bien, nosotros ya hemos utilizado variables en nuestros pseudocódigos. Las variables son una forma de identificar un dato que se encuentra almacenado en la memoria del ordenador, es decir, en la memoria de nuestras computadoras. Esas variables necesitan tener un nombre, bien, como por ejemplo llamarse nombre, edad, altura, lado A, lado B, bien. Y a cada una de esas variables nosotros le podemos asignar un valor. Cuando nosotros hablamos de asignar un valor, significa que en ese espacio de memoria que nos fue asignado, se encuentra la variable, por ejemplo, edad, y en ese espacio de memoria se coloca, en este caso, el número 24. ¿Bien? Cuando hablamos de asignación, ya estamos hablando de un operador, que ya vamos a ver a continuación, que es el operador igual. Lo que yo quiero es que ustedes se representen a una variable como una cajita que tiene un rótulo, ¿bien? Y que es capaz de recibir un dato. Tenemos una división entre las variables simples y las variables estructuradas. Las variables simples son capaces de almacenar un solo dato a la vez. Es decir, si yo tengo mi variable nombre, o nombre vale Javier, o nombre vale Juan, o nombre vale Ana, ¿sí?
una variable no puede una variable simple, al mismo tiempo no puede almacenar más de un valor. ¿Hay otras variables que sí pueden hacerlo? Sí, por supuesto. Son las que vamos a ver un poquito más avanzado, pero en principio quiero que asocien a una variable simple con un espacio en el que solamente entra un dato. Si ustedes recuerdan en la clase pasada, cuando hacíamos la prueba de escritorio, yo iba tachando los numeritos, ¿sí? Yo le iba diciendo, bueno, acá C vale 1, pero ahora vale 2, pero ahora vale 3. Y bueno, ya los iba pintando porque él no tenía la herramienta para tachar. Eso, lo que yo quería irles mostrando era eso, que era una variable que iba tomando distintos valores, pero siempre uno a la vez. Para poder asignar un dato, yo tengo que tener en cuenta 3 cosas. Primero, el operador de asignación, que es el operador igual. Este igual es el que va a representar nuestra palabra asignar. Nosotros decíamos, asignar a suma el resultado de. Entonces, asignar es el igual. ¿A quién? A la variable suma. ¿Qué cosa? El resultado de sumar 2 más 2. Tenemos que tener en cuenta que siempre a la izquierda va a ir el nombre de nuestra variable, va a ir nuestro identificador, y a la derecha va a ir el número o el cálculo o la función que queramos asignar. Nunca al revés. Siempre a la izquierda va el nombre de la variable y a la derecha va el valor que queramos asignar. De esta manera. Fíjense que aquí se ve A igual a 5, está muy chiquito. Ahí está. Yo lo que hice aquí fue asignar a A el valor 5. También puedo asignar a A eso porque cambié la configuración de mi teclado. Puedo asignar a A una operación. Fíjense que pongo A. Y me muestra que A vale 6. Si yo repaso las líneas, la primera línea fue A igual a 5. Es decir, a A le asigné un valor literal. Luego a la misma variable A le asigné una expresión, le asigné un incremento. Y fíjense que solamente me muestra 6. Y es correcto porque A en un momento de la ejecución valió 5 y en el siguiente momento pasó a valer 6. A no puede almacenar al mismo tiempo el 5 y el 6. Simplemente almacena el último valor. También podría a asignarle, por ejemplo, tengo B. Perdón, voy a hacer copy-paste para no renegar con el igual. B igual a, no sé, 7 por 2. Y luego C igual a A más B. Y acá lo que estoy haciendo es asignarle una operación. Vale, no puse nada, mostrar C. $20. Fíjense, entonces miremos. A valía inicialmente 5. Luego pasó a valer 6. B vale 7 por 2, que es 14. Por lo tanto, C es 14 más 6, 20. ¿Cómo hago para que aparezca en pantalla el resultado de la variable que yo deseo? Simplemente le escribo, ¿sí? Además puedo utilizar la función print, pero ya vamos a ir paso a paso. Lo que tiene de particular este tema es que necesita de algunas funciones que vamos a ver más adelante, ¿sí? Así que yo por ahí les voy a decir, de este código miremos tal cosa, porque tiene información que todavía no hemos aprendido. Entonces, yo más o menos les voy a ir indicando qué es lo que quiero que miren en ese momento. Entonces, insisto, para que la variable se muestre en pantalla, yo simplemente puedo nombrarla o puedo utilizar la función print, que yo la voy a usar enseguida. No podría responderte esa pregunta. Esperemos que mañana, y si no, se sube el día lunes. En general se suben los días lunes, ¿sí? Te digo ahora que no te puedo responder porque hoy es feriado, el lunes es feriado, así que bueno, pero en general se suben los días lunes. Bien. Entonces, ¿cuáles son los elementos que se involucran en la asignación de variables? Primero, el nombre de la variable,
que siempre va del lado izquierdo. Luego el operador igual, que es el que representa la asignación. Y luego del lado derecho, la expresión que nosotros querramos colocar. ¿Sí? Por ejemplo, un literal 5, una expresión de suma, una expresión de producto, cualquier operación aritmética. Cuando en la clase que viene aprendamos a ver cómo se ingresan datos por el usuario, vamos a ver que también puedo asignarle la función input, que es la función que me permite que el usuario ingrese datos por teclado. ¿Bien? Y fíjense la particularidad siguiente. Yo voy a copiar esto, disculpen. No sé si me deja. Control V. Fíjense acá tengo asignado el valor 1 a A, el valor 2 a B, el valor 2 a C. ¿Bien? Y luego tengo una expresión matemática como la de recién. Bien, esto sería un poco lo que les mostré recién. Lo voy a quitar por ahora. Después de repente, quiero que A deje de valer 1 y que valga la palabra Python. A esto se le denomina tipado dinámico. A que yo no necesito indicar que A es un entero para poder asignarle un entero. Y además, y lo más importante, es que si yo en un lenguaje que tiene, que en donde yo sí necesito definir el tipo de dato, si yo digo que A es un entero, después A no puede ser de ningún otro tipo. ¿Sí? Eso pasa, como les decía, por ejemplo, en C. Si yo digo que A es un entero, solamente me va a permitir que yo le ingrese números, que yo le asigne números. En cambio, Python no solamente no me obliga a que yo diga de qué tipo es A, sino que A puede ir cambiando de manera dinámica de tipo de dato. Entonces acá A pasa de ser 1 a ser una palabra. Ahora sí voy a usar la función print. Voy a mostrar A, ¿sí? Es más, y hasta acá. Y acá voy a volver a mostrar A. Entonces, control V. Ejecuto. Fíjense que en un momento A vale 1 y en otro momento, ¿sí? A continuación, le asigno una palabra. ¿Bien? ¿Cómo más puedo trabajar con estas variables? Por ejemplo, puedo decir que a A le concateno otra palabra. Entonces, voy a volver a mostrar A. Y fíjense cómo queda concatenado, ¿sí? Cuando nosotros aplicamos el operador suma a palabras o a caracteres, lo que hace es unirse o concatenarse. Fíjense que como A ya valía Python, acá también es válido que yo diga A igual a A más OK, y vamos a ver que el resultado es exactamente el mismo. A Python se le concatena la palabra OK. Y otra cosa que es interesante que vean es que si yo ahora digo que A es igual a A, no sé, más B, me tiene que dar un error. ¿Por qué? Porque la variable A no está definida. Python diferencia entre minúsculas y mayúsculas, y yo hasta aquí, hasta esta única línea que escribí, nunca le indiqué qué valor tiene A y qué valor tiene B. En realidad no están definidas ninguna de las dos, lo que pasa es que primero me detecta la no definición de A. Bien, entonces esta es una asignación que no es válida porque las variables que yo estoy queriendo asignar no tienen un valor previamente asignado, valga la redundancia. Entonces yo tendría que decir, por ejemplo, A mayúscula igual a 5, y fíjense que ahora me va a dar el error con B. ¿Ven? Me dice B no está definida tampoco. Ah, bueno, entonces defino B igual a, dije B, igual a 8, y ahora sí me va a hacer la suma 5 más 8 y me va a mostrar 13. Ah, ¿por qué no me muestra? Porque no le indiqué que no nombré la variable para que la muestre. Ahora sí. 13. ¿Bien? ¿Estamos acá?
Bueno, ya se están respondiendo entre ustedes. Son todas respuestas válidas hasta ahora. Entonces, ¿qué es un tipo de dato? Un tipo de dato es un patrón que determina el conjunto de valores que pueden tomar las variables asociadas a dicho tipo y también define la representación interna de los datos y las operaciones definidas para ese tipo. Que Python no me exija que yo le indique qué tipo de datos voy a usar, no significa que internamente no use tipos de datos. Por supuesto que Python internamente usa tipos de datos, porque las reservas de memoria para un entero no es la misma que la reserva de memoria para un flotante, o sea, para un número real con coma decimal, que la reserva de memoria para una cadena, que la reserva de memoria para un diccionario, que vamos a ver enseguida. Bien, entonces es importante que Python vaya reconociendo qué tipo de dato estoy usando, porque internamente lo que está haciendo es, por ejemplo, separarme espacios de memoria diferentes. ¿Y por qué y en qué influyen las operaciones? Y bueno, hemos visto que no es lo mismo sumar dos números, 1 más 1, que sumar dos palabras. Hola Python. Bien, la operación, si bien uso el mismo operador, pero cuando se tratan de números enteros o números reales, lo que hace es hacer la operación suma que todos conocemos, la suma algebraica aritmética, mientras que cuando yo tengo una palabra más una palabra, lo que hace es unirlas o concatenarlas. Bien, entonces Python está sabiendo que yo estoy sumando, entre comillas, dos palabras, porque internamente tiene una representación diferente la cadena de texto que el número. Entonces, repito, un tipo de dato es un patrón que determina el conjunto de valores que pueden tomar las variables. ¿Qué significa el conjunto de valores que pueden tomar? Y bueno, si vos elegiste un número entero, pues todos tus enteros son estos, es este campo. Los reales tenés este otro campo. Si hablamos de complejos, si hablamos de complejos ya es otro campo más, porque no se representa igual un número real que un número complejo, por ejemplo. No sé si se acuerdan de un número complejo. Entonces, insisto, que Python tenga un tipado dinámico no significa que no use tipos de datos. Claro que usa tipos de datos. La diferencia es que nosotros no tenemos que indicarle cuál es el tipo de dato que quiere usar. Lo que hace Python es cuando hace la lectura, interpreta automáticamente qué tipo de dato estamos utilizando. Vamos a separar en dos grupos los tipos de datos de Python. Primero vamos a hablar de los números, que pueden ser, como les dije recién, enteros, reales y complejos, y vamos a hablar de las cadenas de texto. Cuando hablamos de cadena de texto, hablamos de letras, de caracteres, de palabras o de párrafos, ¿sí? Esas son cadenas de texto. Y del tipo de dato booleano, que tiene asignado dos valores, el verdadero y el falso. ¿Qué pasa con los números? Acá yo elegí arbitrariamente los nombres de las variables, no se preocupen. No es que si ustedes van a usar un entero tienen que ponerle el nombre entero, sino que lo usé para referenciar los números que estaba usando. Entonces yo acá arranco definiendo la variable de entero, le asigno el valor 2. Y a la variable real le asigno el valor 3.2. Por defecto, cuando yo opero dos tipos de datos distintos, el resultado va a ser siempre del tipo más grande, del tipo que lo contenga. Entonces, si yo opero un entero con un real, el resultado va a ser un real. Por lo tanto, si sumo 2 más 3.2, mi resultado va a ser 5.2. Pero también Python me permite definir números complejos. No todos los lenguajes me permiten escribir libremente los números complejos. Entonces fíjense que el complejo 1, que yo lo definí como 1 más 2j, además estamos acostumbrados a usar el i, pero es lo mismo. Cuando yo sumo un número real con un número complejo, se va al campo más grande, al campo más amplio numérico, que es los complejos, ¿sí? Entonces, les refresco cuáles son los diferentes conjuntos numéricos, simplemente. ¿Y por qué hablábamos de las operaciones que pueden aplicarse? A los números reales y enteros se les puede aplicar cualquiera de estas operaciones. Sin embargo, hay algunas de estas operaciones que no están definidas, por ejemplo, en el campo de los complejos.
Entonces, por eso también es importante, cuando Python hace la lectura del dato que nosotros ingresamos, dice, este es un complejo. Bueno, por ejemplo, un complejo no le puedo aplicar el módulo. Ya vamos a mirar quién es el módulo. Toda esa información acarrea un tipo de dato. Bueno, creo que todos sabemos sumar dos números, restar, multiplicar y dividir. Bien. Lo que pasa es que acá ingresa una variante. Para dividir no solamente puedo dividir con una barra, sino que puedo dividir con dos barras. La diferencia está en que una me va a devolver el resultado decimal de la división, mientras que otra me va a devolver el resultado entero de la división. ¿Qué significa esto? 10 dividido 4, para cualquier calculadora de mano, es 2.5. Sin embargo, 10 barra 4 lo que me devuelve es el cociente entero, es el cociente de una división entera. Ustedes deben haber charlado en práctica sobre una división entera, sobre el cociente entero y sobre el resto entero. ¿Es así? La potencia se representa con un doble asterisco y el porcentaje es quien me devuelve el resto entre dos números. Insisto, por ejemplo, esta es una tarea, esta es una operación que se aplica solamente en el campo de los números enteros. No tendría sentido que yo le aplique esta operación a los complejos, por ejemplo. Epa, saltó. ¿Qué pasa con las cadenas de texto? Para yo, para que el compilador, el intérprete, me interprete que es una cadena de texto, fíjense que yo intuitivamente o ya por costumbre, yo lo que escribí fue, entre comillas, hola. Bien. Pero la manera de que mi intérprete se dé cuenta que A es una variable de tipo texto o de cadena de texto son las comillas. Bien, si yo pusiera hola solamente, recordar, cambiar la configuración del teclado. Ahí está. Hola. Me va a dar un error. Porque hola no está definida. Hola, así sin comillas, podría ser una variable tranquilamente, pero que no tiene ningún valor asignado. Entonces, atención, para cuando nosotros querramos usar cadenas de texto, tenemos que usar comillas simples, comillas, y bueno, y Python nos ofrece un montón de maneras de usarlas. Esto lo vamos a analizar un poquito más en profundidad cuando veamos salida de datos. Vamos a ver que tanto cuando ingresa como cuando se muestra una cadena, tenemos una variedad muy grande para hacerlo. Y en principio, a mí me sirve que ustedes sepan que para distinguir una cadena de un número, usamos la comilla simple, la comilla doble, o usamos triple comillas simples o usamos triples comillas dobles. Esa es la manera de identificar una cadena de texto. Y siguiendo con ¿por qué hablamos de tipo de datos si Python es de tipado dinámico? Es porque si Python interpreta que yo ingresé un 1 numérico y Python interpreta que yo ingresé un 1 carácter o un 1 cadena, sabe que no las puedo sumar, porque no puedo sumar un tipo de dato entero o flotante con un tipo de dato cadena. Fíjense, vamos a mirar esto. Si yo digo que A, perdón que siempre use A, ¿no? Es como que me queda más cómodo en el teclado. 1. Y luego digo que B vale 1. C es igual a A más B. Ejecuto. Y miren el mensajito. Dice, no soporta la operación entero, o sea, para el operador más, no soporta la operación sumar entero con cadena. Eso me está diciendo el error básicamente. Que esa operación no es soportada por Python. Python no puede concatenar ni sumar
porque son tipos de datos distintos. Por lo tanto, cuando yo sumo strings, lo que estoy haciendo en realidad es concatenando. Acá tenemos varios ejemplitos de concatenación, en donde insistimos que la primera nos va a generar un error, sumar un entero más un string nos va a dar un error. En cambio, si sumamos dos unos strings, nos va a devolver 1, 1, porque acuérdense que los une. Si sumamos hola soy Pedro, nos devuelve hola soy Pedro. Y si, por ejemplo, hacemos hola por 3, lo que hace es repetirnos nos concatena repeticiones de la cadena. En todo caso, lo que me interesa es, para que ustedes estén seguros de la diferencia entre sumar y concatenar, es esta. Es que declaremos a A como un carácter o una cadena de texto y sumemos. Otra particularidad es que en Python no existe el tipo de dato carácter, mientras que en otros lenguajes sí existe. Por ejemplo, en C existe el tipo de dato char y el vector de char que vendría a ser la cadena de texto. En cambio, en Python engloba todo en strings. Siempre me olvido colocar. ¿Ven? Fíjense, A vale 1, B vale 1, pero es un 1 carácter. Entonces lo que hace no es que me va a devolver el carácter 2, no, me va a devolver la unión o la concatenación de esos dos unos, ¿sí? Así que atención cuando nosotros vayamos a volcar estos tipos de datos en nuestras consignas, siempre recordar que la suma de cadenas en realidad lo que hace es unir y no sumar propiamente dicho, no la operación aritmética que nosotros tenemos. Sí, de eso les estaba hablando, del cociente y del resto. Si quieren les muestro acá el ejemplito. Lo que hice ahora fue mostrarles, o sea, lo que agregué fue la doble barra. Entonces, C igual a... Pero sí utilizaron otros operadores aritméticos. Yo estoy segura que han sumado, han restado, han multiplicado, han sacado porcentajes. Así que esa tablita lo que reflejaba eran las operaciones básicas. Entonces, no es lo mismo la división simple, pero lo voy a copiar para no, insisto, no pelear con la barra. ¿Sí? No es lo mismo a esto. Voy a imprimirse en pantalla. Que, no sé, D igual, control C. Aquí. Vamos a imprimir D. ¿No? Ah, me da un error porque dejé un espacio que no tengo que dejar. Por eso me da error. Entonces, yo primero mostré C y después mostré D. ¿Cuál es la diferencia entre 10 dividido 4? Que 10 dividido 4 me da un cociente real. Es decir, me devuelve el mismo resultado que me devolvería una calculadora. Mientras que 10 dividido 4 lo que hace es devolverme el cociente entero. Ustedes tienen que haber hablado en la práctica de pares e impares. Si no es así, igual, disculpen, déjenme avanzar un poquito y volvemos sobre eso, no tengo ningún problema. Bien. Y después vamos a los booleanos. El nombre de tipo de dato booleano o el nombre booleano nace de un matemático y lógico británico que se llamaba George Boole, que él inventó un álgebra, no inventó, sí, bueno, sí inventó y fundamentó, o sea, no solamente lo inventó, una aritmética computacional. Es lo que se usa hoy, se sigue usando en la computación moderna. Es uno de los fundadores de las ciencias de la computación. Todo su trabajo se aplica de manera
directa en la electrónica y por ende en la informática. Lo que él consiguió, lo que él demostró, fue que cualquier expresión puede reducirse a dos valores: al valor verdadero falso, al valor 0,1 o al valor apagado encendido, ¿sí? Toda su aritmética y su álgebra se basan en demostrar eso, que yo puedo representar una tarea o una función con dos valores, 0, 1. Lo que nosotros queremos que ustedes asocien es que cuando hablamos de verdadero, hablamos del true, porque Python usa idioma inglés. Cuando hablamos de falso, estamos haciendo referencia al false, y el 1 representa el true y el 0 representa el falso. Ya vamos a ver cómo lo aplicamos al 0, 1, al true, false. Y inevitablemente, como les dije en la clase pasada, cuando hablábamos de las condiciones, ¿se acuerdan cuando preguntábamos si el sueldo, ¿no? ¿Cómo era? La venta, ¿no? La venta mensual era mayor a 20.000 y era menor a 50.000, y hicimos un breve recordatorio. Bueno, para interpretar también este tipo de datos necesitamos saber que si operamos a nuestras variables usando la tabla del AND, tenemos que nosotros previamente saber qué resultado esperamos, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablábamos de las proposiciones? Entonces, si yo tengo una proposición verdadera y una proposición falsa, verdadera y verdadera, asociadas con nuestro conector y, entonces yo tengo que saber que el resultado va a ser verdadero. Mientras que si tengo una proposición verdadera y una falsa, mi resultado va a ser falso. Si tengo dos falsos, también va a ser falso. Mientras que nuestra tabla del OR o del O, el único caso en el que es falso es cuando ambas son falsas. Todo esto de falso con falso, verdadero con verdadero, el resultado cómo está todo vinculado a nuestro tipo de dato booleano verdadero falso. Nuestros operadores lógicos, como les mencioné hace un momento, son el y, el o el not, que el not lo que hace es una negación de lo que estamos evaluando. Pero si hablamos de negación, estamos hablando de la negación de un valor de verdad. Entonces, nuestro tipo de dato booleano está vinculado con el valor de verdad de una expresión, ¿sí? Esa expresión puede ser simple, es decir, verdadera, falsa, o puede ser compuesta, donde cada una de las composiciones sea verdadera o falsa, y que en definitiva me va a ofrecer a través de las tablas un único valor de verdad, verdadero o falso. De allí también nacen los operadores relacionales, porque se acuerdan que también preguntábamos, ¿20.000 es menor que 50.000? Lo que estábamos haciendo es comparando, en ese caso, dos números, y estábamos de nuevo asignándoles un valor de verdad. Sí, 20.000 es menor que 50.000, o no, 20.000 no es mayor que 50.000, ¿sí? Entonces, ahí también se mezclan o se vinculan los operadores relacionales. Cuando yo relaciono dos valores con menor, menor o igual, mayor, mayor o igual, distinto o igual, yo siempre estoy esperando obtener un valor de verdad. Pregunto, ¿2 es igual a 2? Sí. No. ¿5 es menor que 8? Sí. No. ¿Se entiende? Además de número de valores literales, podemos usar expresiones, ¿no es cierto? Supongamos, si x vale 5, x más 1 es mayor que 3y, no sé, invento. O sea, no solamente comparo números, ¿no? También puedo comparar expresiones algebraicas. A lo que voy es que siempre estoy esperando un valor de verdad. Estoy esperando que esa comparación me devuelva verdadero o me devuelva falso. Cuidado con el binario, ¿no? No es lo mismo el álgebra de Boole basada en ceros o unos que el sistema de numeración binario. Justamente por eso se llama álgebra de Boole, porque tiene operaciones y una aritmética especial distinta a
el sistema de numeración binario. Bien, es un hermoso tema para discutir, pero lo que puedo decirte sobre el que mencionó el binario sobre todo, ¿no? Disculpen que me vaya de tema, es que cuando vos tenés un número binario, cuando vos tenés el 1 binario más el 1 binario, cuando lo sumas te da 1, 0, ¿sí? Que es el siguiente número. Mientras que en el álgebra de Boole, cuando vos sumas un 1 más un 1, te da 1. Y es bella digamos, la frustración que te ocurre en ese momento cuando vos tenés que volver a reinterpretar un montón de condiciones y de fundamentos en las que está basada el álgebra de Boole. Repito, el álgebra de Boole es diferente, o sea, tiene otras reglas diferentes al sistema de numeración binario. ¿Ambos usan ceros unos? Sí, pero están aplicados en ámbitos distintos. Sí, perdón que me fui, pero justo un compañero preguntó. Así que cuidado, no es lo mismo. Bueno, ahora quiero que veamos un ejemplo en donde yo podría unir varios tipos de datos. Este ejemplo tiene muchas funciones y muchos agregados que todavía no vamos a estudiar, ¿bien? Pero todo eso nos va a llevar a que ustedes vean cómo se usan los tipos de datos. Así que les voy a tratar de explicar de manera simple las instrucciones, haciendo hincapié en los tipos de datos. ¿Se acordarán de la ecuación cuadrática? ¿De las funciones cuadráticas? Tenemos que diseñar un programa que calcule y muestre las raíces de una ecuación cuadrática, indicando previamente si son reales o complejas. O sea, las raíces, ¿no? ¿Se acuerdan cuando las raíces eran reales o complejas? Entonces yo acá me hice un machetito diciendo, bueno, yo para realizar un algoritmo necesito conocer las entradas, necesito conocer las salidas, necesito acordarme si sé lo que es un discriminante, porque el discriminante era el que me separaba los tipos de raíz. Necesito acordarme la fórmula cuadrática y hacer algunos casos de prueba, ¿sí? Todo ese proceso tiene que estar aplicado. Yo espero que cada uno de ustedes con lapicera y papel vaya haciendo un bosquejo, ¿sí? Y recién pasamos al algoritmo, ¿ok? El algoritmo básicamente sería este. Yo en este momento lo voy a copiar acá. Insisto, acá tengo varias cositas que vamos a ir viendo mientras vayamos avanzando, no se preocupen, con los otros módulos. Ahí está. Control C, vengo para acá, Control B. Bueno, vamos a agrandar un rato esto. Bien. Estas tres líneas tienen que ver con el ingreso de datos por el usuario, ¿sí? No las vamos a mirar muy en detalle, simplemente yo le digo al usuario que me ingrese un coeficiente cuadrático, un coeficiente lineal y un término independiente, porque son los tres datos de entrada que yo necesito para poder calcular las raíces de una ecuación cuadrática. ¿Por qué? Porque cada A, este A, B y C me está representando cada uno de los coeficientes de mi ecuación. Y van a tener que acordarse qué va a hacer. Estoy usando una librería, que esto lo vamos a ver en la clase 4, que es un conjunto de... adentro tiene un montón de algoritmos, un montón de mini programitas, ¿sí? Que me van a permitir usar, por ejemplo, la función raíz cuadrada, ¿sí? Eso es una librería así muy, muy a grosso modo. ¿Sí? Acá dentro de esta librería hay un montón de operaciones que en vez de que yo las tenga que programar, simplemente las voy a usar, las voy a invocar. Acá escribí un mensaje, ¿sí? Y acá fíjense que estoy definiendo una variable de tipo cadena de texto, o sea, de tipo string. Mensaje 1 es una variable que tiene asignada una cadena de texto. Aquí me interesa que ustedes reconozcan eso. Esta variable está recibiendo una cadena de texto. Mientras que esta variable D está recibiendo un número real. Esa D es, acuérdense, el discriminante. El discriminante de una ecuación cuadrática es lo que estaba dentro de la raíz, ¿sí? Alguno me debe estar mirando, no. Para eso me levanté el feriado. Vamos a presentar. Aquí, estoy haciendo esta representación, ¿sí? De esta ecuación
El discriminante es lo que está dentro de la raíz cuadrada. Me voy para acá. Entonces aquí, básicamente lo que asigné es una operación aritmética que me va a devolver un número real, porque tengo un cuadrado, tengo una resta, tengo un producto, ¿sí? Es un número real. Y fíjense que acá uso el tipo de dato booleano. Yo le estoy asignando a la variable res el resultado de d mayor o igual a 0. Usted me dice, ¿pero qué es d mayor o igual a 0? D mayor o igual a 0 es una variable, o sea, es un dato que se está comparando con el signo mayor o igual respecto del 0. ¿Sí? Entonces, d mayor o igual a 0 tiene un valor de verdad, verdadero o falso. ¿Y de qué depende ese valor de verdad? ¿Quién me va, quién me está, quién va a permitir que eso varíe? ¿O siempre va a ser verdadero o siempre va a ser falso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué significará d mayor o igual a 0? Bien, Marcos. Esa expresión d mayor o igual a 0 va a ser verdadera o va a ser falsa de acuerdo a los valores de A, de B y de C, que en este caso están ingresados por el usuario. Bien, insisto, por favor, no se mareen con el int, el input. No, 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 no. Ustedes piensen en ABC. Y sí, disculpen, lo que está en verde, antepuesto con el, ¿cómo se llama este? No es asterisco y no es ampersand. Numeral. Gracias. Con el numeral, o sea, lagunas que ocurren, lo que está antepuesto con numeral es todo comentario. Gracias por la pregunta. Entonces, vuelvo a repasar. Elegí una variable y le asigné una cadena de texto. Elegí otra variable D y le asigné una operación matemática. ¿Sí? Que ni me la acuerdo. La copié de internet porque la verdad que no me acordaba cómo era el discriminante. No importa. Yo quiero que ustedes tengan en claro que yo estoy asignándole una expresión aritmética. Y a la variable res le asigné un valor booleano. Bien, que va a ser o verdadero o falso de acuerdo a el A, el B y el C que haya ingresado el usuario. Bien, entonces en estas tres líneas, aquí yo creo que está lo más importante, que es cómo yo voy asignando, aún sin saber capaz que es un real, que es un entero, que es una cadena de texto, voy dándole valores a mis variables. Después, ¿qué pasa? Acá se los voy a mostrar porque ya lo hablamos en el pseudocódigo. Yo acá tomé una decisión, tomé un camino, hago una cosa por el verdadero y otra cosa por el falso. ¿Sí? Todavía no miremos el qué es if ni else, que es un poco obvio que es el sí y el sí no, pero hoy no puedo hablarles de eso. Hoy les estoy hablando de tipos de datos. Entonces, si mi valor de verdad de res es verdadero, yo voy a hacer las tareas que estoy pintando. ¿Sí? Ni las voy a nombrar. Tarea 1, tarea 2, tarea 3. Ah, pero si mi valor es falso, si mi res es falso, mi valor de verdad es falso, voy a hacer estas otras 3. Bien, entonces fíjense la importancia de mis variables booleanas, porque son las que me permiten abrir caminos, un camino, 2 caminos, 3 caminos, o las que me van a permitir, ¿se acuerdan que también usábamos cuando hacíamos el repetir en el pseudocódigo? Ahí también decíamos, bueno, repetir mientras sea verdadero. Bueno, ahí cobran mucha importancia nuestras variables booleanas. Entonces, insisto, si es verdadero, hago estas 3 tareas, y si es falso, hago estas otras 3 tareas. ¿Por qué tengo que meterme en esta tarea fea? Porque acá está nuestro otro tipo de dato, que son los datos, los tipos de datos numéricos, cuando queremos escribir números complejos. Python nos permite asignar y operar números complejos a partir de la palabra reservada complex. ¿Bien? Y hasta ahí es todo lo que quiero que miren hoy, que comprendan hoy. Insisto, a medida que vayamos avanzando, si quieren yo les voy a volver a mostrar este algoritmo completo y ahí vamos a hablar de qué es if, qué es else, qué es input, ¿sí? Bien, yo voy a achicar un poquito esto
y voy a ejecutarlo. A ver, espero que no me dé errores de copiado. Entonces, si yo pongo el 1, 0, 0, lo que estoy representando aquí es el x cuadrado. Y el x cuadrado, fíjense que tiene raíces reales, y sus raíces reales son el 0 y el 0. Lo vuelvo a ejecutar. Ahora voy a poner el valor 1, el valor 0 y el valor menos 4. Y fíjense que acá también me va a dar, si mal no recuerdo, también me va a dar raíces reales, y que las raíces son 2 y menos 2. Vuelvo a ejecutar. Ahora voy a tratar de que me dé complejo. 1, 1, 1. Y primero me muestra que son raíces imaginarias, y luego me muestra los números complejos que corresponden a esas raíces imaginarias. Bien. Insisto, este es un ejercicio, este es un algoritmo en donde yo pretendo que ustedes identifiquen las líneas en donde usé tipos de datos diferentes. Ya vamos a avanzar sobre qué significan las otras instrucciones. Ahí me estaban dictando un numeral que no me salía la palabra. Estaba con asterisco, asterisco y ampersand. Bien. ¿Más o menos se entiende la importancia de los tipos de datos? Porque si yo no supiera que, por ejemplo, que hay un proceso que me podría arrojar un número complejo, yo capaz que hago solamente un cálculo y capaz que me dé error o no sé dónde está el problema. Entonces, si yo tengo conocimiento de que hay un proceso en el que yo tengo que trabajar con un número complejo y mi lenguaje, porque ahí sí importa mucho Python, y mi lenguaje me permite, me da herramientas para que yo use esos números complejos, pues entonces lo hago. ¿Qué lenguaje no me daría esta herramienta? C. Por ejemplo, C no me permitiría que yo manipule números complejos. No tiene una librería o no tiene una función para que yo use números complejos. En cambio, Python sí la tiene. Y como la tiene, cuando yo hago mi algoritmo, trato de abarcar todas las posibilidades posibles, porque el lenguaje me permite además trabajar con números complejos. ¿Bien? Volvamos. Volvamos, dije. Acá. Vamos para el centro. Ustedes lo tienen ahí escrito al algoritmo, así que lo pueden pegar en el Colab y después practiquen en su casa, lo pueden mirar, pueden adelantar lectura de las otras teorías. Bueno, estos vendrían a ser un grupo de tipos de datos. Como dijimos, los números, que podemos representar enteros, flotantes y complejos. En las cadenas de texto podemos representar caracteres o palabras o párrafos. Y los booleanos me sirven para, o cómo interpreto los booleanos con un valor verdadero o falso, que me sirve, por ejemplo, para usar estructuras de control. ¿Bien? Otro grupo de tipos de datos en Python, he trabajado con Arduino. Sí. No me dedico exclusivamente a eso, pero sí he trabajado con Arduino. Después charlamos, a ver a qué se refiere tu pregunta. Pero Arduino trabaja sobre C. Bien, el otro grupo de tipos de datos se llaman colecciones, y en Python se les dice colecciones, que son tipos de datos que me permiten almacenar más de un valor. Es decir, dentro de mi misma variable, yo puedo tener más de un valor. Pero cuidado, porque en realidad esos valores son independientes. Cada uno de esos valores se encuentra en espacios de memoria distintos. No es que están todos encimados en un único huequito en la memoria. No. Lo que me permiten este tipo de datos es poder determinar un inicio y un final. Es decir, los espacios de memoria es uno para cada número. Por ejemplo, es un espacio de memoria para el 1, un espacio de memoria para el 2, un espacio de memoria para el 3, uno para el 4, uno para el 5. Lo que pasa es que, como están dentro de un mismo tipo de dato, yo, por ejemplo, a las listas puedo referenciarlas con un índice. Vamos a mirar eso enseguida. A lo que voy es que no son 5 variables que están sueltas en la memoria con nombres distintos. No. Sino que están todas relacionadas a, en este caso, la variable que se llama números lista.
¿Qué diferencia hay sintácticamente? Es decir, cuando yo escribo entre una lista, una tupla, un conjunto y un diccionario. La diferencia está en que para definir una lista uso corchetes. Es decir, puedo crear la lista 1, 2, 3, 4, 5, pero si le pongo corchetes le estoy indicando que el tipo de dato es lista. Si no le pongo corchetes, automáticamente Python interpreta que es una tupla y me la encierra entre paréntesis. Si yo quiero cargar un conjunto, fíjense el conjunto 1, 3, 2, 9, 3, 1, Python, cuando yo le pongo las llaves, interpreta que es un conjunto y automáticamente me hace dos cosas. Y esto otra vez teoría de conjunto y se van a querer morir. Secundario de nuevo. Los conjuntos no tienen elementos repetidos y están siempre ordenados. Entonces Python se da cuenta, este es un conjunto. Matemática pura, ¿no? Este es un conjunto. Entonces le quito los repetidos y lo ordeno. Y hay un tipo de dato especial que se llama diccionario, que me permite asociar una clave y un valor. Se escribe de una manera especial, ya sobre este vamos a hacer más hincapié porque es el que es más diferente a los demás, en donde el primer valor representa una clave y el segundo valor representa un valor de la clave. Y como le digo, el más distinto de todos, que lleva los dos puntos y los corchetes. Entonces, todos estos tipos de datos son capaces de almacenar más de un valor. Lo que pasa es que se diferencian sintácticamente, es decir, en la forma en que yo los voy a escribir, pero además se diferencian en su aplicación y en su uso. No a todos les puedo agregar elementos, no a todos les puedo quitar elementos, no a todos los puedo referenciar con posiciones. Bien, cada uno tiene su particularidad y eso es lo que vamos a mirar ahora. Este primer pantallazo es para que ustedes vean que sintácticamente son diferentes los cuatro tipos. ¿Qué pasó? Bien. ¿Qué pasa con las listas? Las listas son una colección o una estructura que puede contener el mismo tipo de dato o puede contener distintos tipos de datos. Y ustedes dirán, ¿qué significa eso? Significa que esta lista está formada por 4 strings, pero también podría estar formada por un string y un número, por 5 números y un booleano, por todos booleanos, ¿sí? A eso se refiere con que no importa los tipos de datos que contenga en su interior. Eso se denomina heterogéneo. Lo contrario de heterogéneo es homogéneo. Homogéneo sería que todos tengan que ser del mismo tipo, ¿sí? Acá las listas pueden ser de distintos tipos. Y además me permite que yo identifique cada dato, cada elemento, a través de una posición o de un índice. Y tiene una característica extra, que es la que la diferencia sobre todo de la tupla, es que es mutable. Es decir, que yo puedo quitar elemento, poner elemento, y que además los elementos cuando yo los cargue van a mantener el orden que yo le ponga. Es decir, si yo quiero, ¿vieron el re heavy re jodido? Si yo quiero que el 5 esté antes que el 3, y pues el 5 estará antes que el 3 y le seguiré el 2. ¿Y por qué? Y porque yo quiero que mi lista sea 5, 3, 2 o 5, 8, 1, 20. ¿Bien? ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque si fuera un conjunto, Python automáticamente me lo ordenaría. Python no me dejaría que yo escriba un conjunto 20, 1, 100, 0, menos 8, 1000. No, me dice, no, si es un conjunto, me lo ordena. Bien, en cambio una lista me permite que yo elija el orden que yo quiera. ¿A qué me refiero con agregar elementos? A que acá dice, hola, soy una lista, y yo podría agregarle el elemento soy, y el elemento diferente, y el elemento a una tupla. ¿Sí? Yo puedo agregar más elementos a esta lista. Mientras que en las tuplas vamos a ver que no se pueden agregar elementos. ¿A qué me refería yo con el índice o la posición? A que, por ejemplo, acá tenemos una lista heterogénea porque el primer elemento es el string hola, el segundo elemento es el número entero 12,
el tercer elemento es el número real 5, el cuarto elemento es el valor booleano true y el quinto elemento es el valor booleano false. Tengo una lista en donde el primer elemento es hola y el último elemento es false. Entonces, si yo quiero acceder a los elementos, los hago a través del índice, que no es más que la numeración. Esta numeración depende de cada lenguaje. Hay lenguajes que inician en 1 al primer elemento, mientras que hay lenguajes como Python que inician en 0 la primera posición del elemento. Entonces, cuando yo haga referencia a la posición 0, voy a estar hablando del elemento hola. Si yo hago referencia a la posición 3, voy a estar hablando del elemento true. Y al mismo tiempo, Python también admite índices negativos. Es decir que si yo quisiera yo quisiera obtener el 12, el número 12, yo tengo dos formas de obtenerlo. Haciendo alusión al índice 1 o haciendo alusión al índice -2. Porque Python los numera tanto con un índice positivo como con índice negativo, ¿sí? La verdad que, no sé si hay alguno que ya conoce algún otro lenguaje, en general optamos siempre por los índices positivos, ¿sí? No sé, o para mí incluso también me es más fácil referenciar los índices de izquierda a derecha, los positivos. Empiezo en 0 y así para la derecha. Pero podría ocurrir que en algún ejercicio o en alguna situación problemática yo necesite, además, usar los índices negativos. Bien. ¿Qué es el slicing? Ese término se utiliza, si buscan la traducción literal en inglés, significa rebanar. En realidad, lo que hacemos es obtener una porción de la lista. Vamos a escribir esta lista. Permítanme. Ay, no me deja. Bueno. Miren, acá a la izquierda, yo aprieto más código y lo que hace es aparecerme un nuevo bloquecito, ¿sí? Que ustedes lo pueden mover a gusto, arriba o abajo del que ya escribieron. Entonces esto me permite que yo, en vez de borrar, para volver a escribir más código, simplemente lo agregue. Y bueno, ¿y para qué me serviría la herramienta de texto, por ejemplo? Yo la voy a subir. Yo pondría acá, haga doble clic, pondría ejemplo 1 y lo dejo. ¿Ven? Entonces ahí me aparece el título, si quieren, mi código, y acá pondría otro texto y diría, no sé, por ejemplo, ejemplo 2. Y procedo ahí está, a definir mi lista. Le vamos a llamar lista. Me voy a copiar el igual, ¿verdad? Si no, reniego. Le quito la... Opa. Ay, los corchetes. ¿Por qué no revisé esto? Me voy a la diapo. Un segundo. Me voy aquí. Ahí está. Control C. Control V. Bueno. Listo. Yo pongo lista, me devuelve toda mi lista, por supuesto. Si pongo lista 0, ejecuto, me devuelve el 1. Si pongo lista 3, me devuelve el 4. ¿Sí? Porque recuerden que el 1 está en la posición 0, el 2 está en la posición 1, el 3 está en la posición 2. ¿Sí? Entonces, como dice el ejemplo, yo acá podría tener, en vez de un 4, podría tener un hola. Entonces, fíjense que ahora me muestra hola. No es más que lo que estoy haciendo es accediendo, en este caso, a uno de los elementos del vector a través de su posición. ¿Qué es el slicing?
es acceder no solamente a uno de los elementos, sino que me da la posibilidad de acceder a un grupo de elementos. Fíjense que, ya voy a volver al código. Yo no solamente puedo poner acá a la izquierda, miren, yo no solamente puedo poner un número arbitrario, un índice arbitrario, 0, 1, 2, 20, 1000, sino que puedo establecer un inicio y cuántos elementos quiero. Eso significa inicio y límite. Entonces, miremos un ratito esta lista y después vamos a hacerlo en vivo. Yo tengo la lista hola, true, false, 12. Bien, ¿qué pasa si yo escribo lista 2 puntos? Los 2 puntos me representan toda la lista. Poner lista 2 puntos es como poner solamente lista. Bien, entonces me devuelve todos los elementos de mi lista. Si pongo 0, me devuelve hola, 1, true, ¿sí? Como les mostré hace un momento. Ahora, si pongo 0 y sin final, otra vez es una manera más de que me devuelva todo. ¿Dónde está el slicing? En la línea, no está numerada, en lista 1, 3 y en lista -1, -3. En lista 1, 3 lo que dice es que me devuelva todos los elementos que estén entre la posición 1 y la posición 3 de mi vector. Perdón, de mi lista. Disculpen, ahí ya metí otro. Entonces significa que si yo acá pongo entre 2, ahí está, y 4, fíjense que me devuelve. Esta es posición 0. 1, posición 2. ¿Bien? Y me devuelve, en realidad, lo que yo le estaba marcando era que me devuelva de 0, 1, 2, 3, 4. De 2 a 4. ¿Por qué no me está devolviendo más elementos? 0, 1, 2, 3, 4. Perdón, a ver, voy a hacer otra prueba. Si pongo 5. Disculpen, hay que hacer una corrección ahí. No me devuelve hasta la posición 0, 1, 2, 3, 4. Me devuelve hasta la posición -1. Hay que corregir eso en la diapo, disculpa. A ver, vuelvo a la diapo. Aquí, ojo, no es inicio y límite. O sea, sí es límite, pero el límite, disculpen, interprétenlo como el valor -1. Este límite es un límite que es abierto, no es tomado. Entonces, fíjense a qué me refiero con que es abierto y no es tomado. Si yo acá pongo que vaya entre mi posición 2 y mi posición 5, no me está tomando al elemento de la posición 5, sino que está tomando hasta el elemento de la posición 4. Por eso hablo de que es un límite en un intervalo abierto. Acá lo que me va a devolver son los elementos ubicados entre la posición 2 y la posición 1 menos que lo que yo indique aquí. ¿Bien? Entonces, si yo pongo, por ejemplo, entre 0 y 2, me va a devolver posición 0 y posición 1. Es decir, 1 menos que el límite que yo le ponga. ¿Bien? Ese límite es sin tomar. Por lo tanto, el slicing, cuando vayamos avanzando un poco más, vamos a ver que inclusive las listas pueden estar compuestas por listas, y ahí vamos a ver que este slicing nos va a ayudar porque podemos obtener porciones de listas aunque estén dentro de listas. ¿Sí? Por ahora vamos a ver este ejemplo sencillo que me permite de mi lista sacar una cierta cantidad de elementos. Y obviamente cuando utilizo los índices negativos, para Python le es indistinto los positivos o los negativos, así que también lo que hace es ofrecerme una porción de mi lista. Algunas funciones de listas.
la fundamental es la instrucción que crea, ¿sí? Que ustedes sepan que cuando le colocan los corchetes, están definiendo una lista. ¿Qué pasa cuando yo le quiero agregar? Y había una pregunta ahí acerca del agregar. Puedo utilizar la función append. ¿Cómo utilizo esa función append? Siguiéndola de un punto al nombre de la variable. Es decir, si ustedes eligieron la variable lista y declararon una lista, entonces a esa variable le tienen que concatenar, ¿sí? Le tienen que agregar la función append. Y entre paréntesis, el elemento que ustedes quieran agregar. Lo mismo pasa con el remove. Ponemos el nombre de la variable que hemos declarado de tipo lista, punto remove, y entre paréntesis, aquel elemento que querramos quitar. Si utilizamos la función index, lo que hace es devolverme el valor que se encuentra en esa posición marcada. Y además puedo realizar un insert. Por ejemplo, esta es una función que solamente funciona en listas, porque puedo agregar un elemento especificando en qué posición lo quiero y cuál elemento quiero agregar. De nuevo, si lo comparo contra un conjunto, yo en un conjunto no podría elegir en qué posición va el elemento, porque cuando yo voy a agregar un elemento, automáticamente me lo va a ordenar, y si agregué el mayor, sí o sí me lo va a poner al final, si agregué un menor, sí o sí me lo va a poner al inicio, ¿sí? Entonces, en eso reside la importancia de cómo ustedes declaran su variable. Si ustedes quieren que sea una lista, entonces ustedes tienen que saber cuáles son las funciones asociadas a la lista, y que no van a ser las mismas que están asociadas a las tuplas, y que no van a ser las mismas que están asociadas a conjuntos ni a diccionarios, ¿sí? En eso reside la importancia de la elección de mi tipo de dato. Vamos aquí, vamos a escribir lista.append. Y vamos a, aquí, vamos a poner 2.0. Y vamos a mostrar lista. Fíjense que tengo 1, 2, 3, hola, 5, 2.0. Lo mismo para el remove, lo mismo para, veamos el insert. Control C. Lista insert. Voy a poner el mismo elemento, pero en la posición 2. Fíjense que queda posición 0, posición 1, posición 2. Inserté el 2.0 en la posición 2. Ojo que insertar no es lo mismo que sobreescribir, ¿no? Miren lo que voy a hacer a continuación. Lista. Vamos a hacer una copiadita. Control C, Control V. Mi posición 1. Voy a poner un 125. Y otra vez listo. Saben que acá voy a hacer un print para que se vea. Si no colocan el print, le va a mostrar siempre el último valor de la variable. En cambio, yo ahora voy a poner un print para que veamos la diferencia entre la lista anterior y la lista que estoy modificando. Ejecuto. Miren, esta lista tenía insertado en la posición 2 el número 2.0. Entonces, de mi lista original, 1, 2, 3, hola, 5, ¿qué me queda? 1, 2, 2.0. Esperen que hice lío. Disculpen, me comí. Porque por ahí alguno está haciendo captura de pantalla y después va a decir qué pasó. El insert se me hizo.
Bueno, eso sí, ese problema le encuentro, que uno a veces escribe y se le sobrescribe en el código y después ya no encontrás el error. Bien, rebobino. Tengo la lista 1, 2, 3, hola, 5. Con la función append le agrego al final el 2.0. Por lo tanto, me queda la primera lista que ustedes ven acá, así, control C, así vemos las tres listas. Los tres cambios vamos a ver. Bien, ahora sí. Primera lista, 1, 2, 3, hola, 5. Le agregué el 2.0, que por defecto se agrega siempre al final. Por lo tanto, fíjense que pasé de 1, 2, 3, hola, 5, 2.0, 5 a 2.0. Ahí. Luego inserté en la posición 2 de nuevo el 2.0. Entonces fíjense que posición 0, 1, 2, acá está de nuevo el 2.0 y obviamente el que está agregado sigue agregado. Y después hice en lista 1 igual a 125. Fíjense que no es lo mismo hacer una inserción que hacer una modificación. Por lo tanto, ustedes en esta línea lo que están viendo es una modificación. Lo que está diciendo esa línea es que en lista, en la posición 1, coloque el número 125. ¿Quién estaba en la posición 1? El número 2 estaba. Entonces acá lo que hice fue modificar la lista sin usar ninguna función, pero sí usando una asignación. ¿Se acuerdan que yo les dije que es verdad que todo esto en conjunto es una variable que almacena muchos valores? El tema es que cada uno de esos valores está en un espacio de memoria individual. Entonces yo tengo que tener cuidado cuando hago este tipo de asignaciones, porque lo que yo estoy diciendo es que al espacio donde estaba lista sub 1, es decir, al espacio donde estaba puesto el número 2, yo le sobreescribí el número 125. Porque cada uno de los elementos en sí mismo sigue siendo simple, ¿sí? Entonces yo no puedo en el mismo espacio de memoria que se quede el 2 y además agregarle el 125. El 125 lo que hice en esa última sentencia fue reemplazar al valor que ya estaba en la lista anteriormente, ¿sí? ¿Se ve la diferencia entre las tres? Bueno, no son tres sentencias, entre las tres sentencias que fui usando, saquemos los print. Bien. Vamos. Ahí a la pregunta, el parámetro, y acá otra vez voy a usar una palabra que vamos a explicar más adelante, el parámetro para remove no es la posición, sino que es el elemento que yo quiero eliminar. Y me encantó la pregunta porque me va a hacer que les vuelva a repetir algo. A mí me gustaría que ustedes diferencien mucho entre los elementos ya tengo un convector, de la lista y las posiciones de la lista, ¿sí? No es lo mismo hablar del elemento que está almacenado, es decir, de la palabra o del número, que hablar del índice que lo apunta. Bien, entonces, cuidado porque en este caso la función remove lo que me pide como dato no es un índice, no es borrame el de la posición 2 ni el de la posición 8, es borrame este elemento, ¿sí? Está genial la pregunta y me la voy a tener que acordar para cuando veamos funciones en donde ustedes van a ver la importancia entre un dato y otro. Yo voy a poder hacer una función yo como programador, que me elimine dándole una posición, sí. ¿Y puedo yo también hacer una función yo como programador que me elimine un elemento? Sí, también podemos. Nosotros todas las funciones que ya están predefinidas también las podemos hacer nosotros mismos, pero vamos a ver la diferencia entre hacer un algoritmo, por ejemplo, que elimine un dato a un algoritmo que elimine un dato específico de un dato almacenado en una posición específica. Y vamos a ver la diferencia y ahí nos tiene que quedar muy claro que una cosa es hablar de los elementos que forman parte de una lista y de los índices
de esa lista, ¿sí? Hay una diferencia entre ambas cosas. Sí, lista index, vamos ahí. No hay problema. Yo era para no ser redundante nomás, pero, pucha, ahí está. Enter. Vamos a mostrar lista.index. Uy. Y yo voy a decir que quiero el índice de hola. Control C, Control V. Fíjense que es 4. Obvio que no tienen que leerlo de esta lista que está acá escrita, porque toda esta lista fue modificada, ¿no? Entonces miremos la última lista. Posición 0, 1, 2, 3, 4. Me devolvió el índice del elemento hola. ¿Qué pasa si yo busco el índice del elemento all? Me dice que all is not in list, es decir, no está en la lista. Entonces, el index lo que hace es devolverme el índice del elemento en caso de que exista. ¿Bien? Y mostrarles que cuando se trata de listas y usamos el operador más, lo que hace Python también es unirlas a las listas, ¿sí? Las trabaja como si fuera una concatenación. Entonces, si tengo la lista 1, 1, 2, 3 y mi lista 2, 4, 5, 6 y le aplico la operación más, no es que me suma 1 más 4, 5, 2 más 5, 7 y 3 más 6, 9. No, lo que hace es concatenarlas en una misma lista. Entonces, fíjense de importante que es, aunque yo no tenga que escribir yo el tipo de datos, o sea, yo como programador, ¿no? Es muy importante que Python interprete de qué tipos de datos estamos hablando, porque Python tiene que saber si puedo usar la función index, por ejemplo, si puedo usar la función remove en las listas, o si no puedo usarla, por ejemplo, en las tuplas. ¿Bien? Entonces, internamente es muy importante definir el tipo de dato porque es la que me da las posibles operaciones que yo le puedo hacer. ¿Qué pasa con las tuplas? Las tuplas son una colección como una lista, pero son inmutables. Es decir, que no las podemos modificar, no le podemos agregar datos, no le podemos quitar datos. Es una estructura fija, que una vez creada no se puede modificar. Por lo tanto, cuando ustedes tengan una consigna o un problema, van a tener que pensar bien qué tipo de datos le van a asignar. Por ejemplo, ¿cuál sería una tupla? ¿O a qué podríamos usar como tuplas? Los días de la semana. ¿Sí? Porque, digamos, mientras, no sé a quién acusar de creación de los días, ¿no? Pero mientras no se invente un nuevo día, el listado de días tranquilamente podría ser una tupla, porque no se va a modificar. Los meses del año también podría ser una tupla. Entonces la diferencia más importante entre la lista y la tupla, y acá vienen nuestros amigos carpinchos, es, tengo una tupla de carpinchos, tengo una lista de carpinchos con corchete y tengo mi tupla de carpinchos con paréntesis, ¿sí? Acá el profe del turno noche los nombró como el carpincho fachero, el carpincho Batman y el carpincho toma mate. Entonces, ¿qué pasa en mi lista de carpinchos? Viene mi carpincho disfrazado de diablito, carnavalero, y pide entrar. Entonces le dicen, no hay ningún problema, venga nomás. Entonces tengo una nueva, no tengo una nueva, perdón, tengo una lista modificada en donde tenía mis 3 carpinchos y le agregó uno. Cuando se quiera ir, también se puede ir tranquilamente de la lista de carpinchos. Y queda mi lista tranquilísima. ¿Qué pasa si es una tupla? ¿Puedo entrar? No, amigo, no se puede. ¿Está? ¿Quedó más representado? Lo reemplazamos a chimps
Se vinieron un ratito de Nordelta, nuestros amigos. Bien, ¿qué pasa con los conjuntos? Los conjuntos son una estructura no determinista, es decir, que yo no puedo elegir el orden. Automáticamente son ordenados. Lo bueno es que sí son mutables, es decir, que sí le puedo agregar cosas, quitar cosas. Pero siempre que le agregue o le quite, primero que me lo va a depurar, así se llama, es decir, le va a quitar los repetidos, y segundo que me los va a ordenar. Bueno, acá con los carpinchos elegí un criterio arbitrario, ¿no? Acá tengo un carpinchito, acá tengo carpincho más pajarito, o sea que son 2 animalitos, y acá tengo carpincho con sus bebitos, entonces son 3 animalitos. Entonces, si es que Python lo ordena a través de la cantidad de animalitos, me ordenaría un carpincho, carpincho más pajarito, carpincho más 2 carpinchitos, ¿sí? Automáticamente me lo va a ordenar. Si quieren lo vemos en un ejemplito. Me copio este que está acá, así no peleo con con mis letritas, control C. Fíjense que me voy a ir aquí, voy a agregar otro código, porque ese ya no me anda, no sé cómo se soluciona, entonces lo dejo. No, mentira, no es para eso, es para que ustedes tengan separados sus algoritmos. Fíjense, acá tienen el 1, el 3, el 2, el 9, el 3 y el 1. Y como me olvidé de nombrarlo, por eso no me muestra nada. Números conjuntos. Me lo convierte en 1, 2, 3, 9. Bueno, funciona la estrategia de carpinchos entonces. No sé al profe a quién se le va a ocurrir invitar la próxima clase. Vamos con la presentación. Y después ya nos ponemos más serios porque ya viene un tipo de dato un poco más especial, que es el diccionario. Los diccionarios son una estructura que asocian 2 valores. Uno que se llama clave y uno que se llama valor, que vendría a ser el dato, el dato mismo que queremos cargar, y lo asociamos a una clave. Es no determinista porque nosotros podemos elegir cuál es el primer elemento, cuál es el segundo, cuál es el tercero. Entonces, en este caso, estamos usando un tipo de dato string como clave y un tipo de dato string como valor. Un tipo de dato string como clave, un tipo de dato string como valor. Python no hace problema por el tipo de dato que usemos para clave o para el valor. Lo que sí, que la clave siempre tiene que ser diferente. Porque esto es como si fuera un diccionario. O sea, nosotros tenemos, cuando buscamos la palabra, no está repetida la palabra y tiene su significado. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo integraríamos estos tipos de datos más complejos, estas colecciones que se denominan. Diseña un diccionario que describa cuáles días de la semana son laborables y cuáles no. Muestre los días laborables. Luego cree y muestre una lista con los días antes mencionados. Bueno, la excepción de hoy es un día no laborable, pero bueno, acá estamos. Entonces, miren cómo definí mi diccionario. Como días de la semana igual a dic, y paréntesis que abre, paréntesis que cierra, lo que estoy haciendo allí es declarando un diccionario vacío. Y a continuación, usando las llaves, lo que comienzo a crear es cada uno de los elementos de mi diccionario usando clave, valor, clave, valor, clave, valor. ¿Cuáles son las claves en este caso? Lun, mar, mie, jue, vie, sab y dom. ¿Y cuáles son los valores? Y los lunes trabajo, los martes trabajo, los miércoles trabajo, los jueves trabajo, los viernes trabajo. Cuando era joven, fiesta, ahora ya no, pero bueno, me tenía que adaptar. Ese sería mi diccionario. ¿Bien? Vamos a mirar el diccionario. Control C. Me voy a crear un nuevo espacio de código. ¿Sí? Y ahí tengo mi diccionario declarado.
¿Qué me dice la consigna? Me dice, bueno, con ese diccionario, vos de alguna manera mostrame, ¿cuáles días de la semana son laborables? Y luego de que me muestres eso, además, créate una lista con esos días. Entonces, insisto, acá vamos a tener que mirar muy con los ojos muy abstractos. Ya vamos en la siguiente clase a hablar del for y del if, que son estructuras de control. Yo lo que quiero que les quede claro de esta semana, de esto que estamos hablando hoy, es del tipo de dato. Entonces fíjense qué particularidad me permite el diccionario. Me permite que yo recorra los ítems del diccionario, usando la función ítems, para la redundancia. Entonces, me está representando todos los elementos de mi diccionario. La letra B, por defecto, Python la interpreta como que estoy hablando del value. No necesito indicarle a Python que K es key de clave y que B es value de valor, ¿sí? Python por defecto interpreta, por eso en esta diapo yo les puse que clave se representa con la K y valor se representa con la B. Entonces, por defecto interpreta que yo estoy buscando los values trabajo. Eso estoy buscando. Entonces, si yo imprimo esos keys, esas claves, me va a devolver lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Muy por encima les voy a decir que el for lo que me permite justamente es recorrerlo al diccionario, y el if, bueno, como que ya lo charlamos recién, es el que me está permitiendo preguntar si efectivamente mi valor es o no es trabajo. Y fíjense cómo acá implícitamente está el tipo de dato booleano, porque esta expresión B igual a trabajo está consultando si el value de cada uno de los ítems es o no es trabajo. Y cada vez que me dé verdadero, va a mostrar. Pero cuando dé falso, no hace nada. Entonces aquí, de nuevo, tengo involucrado el tipo de dato booleano. Lo voy a escribir simplemente para que lo vean correr. Copio ahí y ejecuto. Entonces, hace un recorrido de los elementos del diccionario. Ahí está. Evalúa cuáles son trabajo, cuáles valores, cuáles valúes, es decir, cuál elemento es trabajo, y muestra la key, es decir, muestra lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Bien? ¿Cuál es la siguiente tarea? ¿Cómo haríamos? La tarea que les voy a mostrar se hace mucho, sobre todo cuando comencemos a trabajar con bases de datos y con archivos de texto, que es armar una lista con valores. ¿Cómo armo una lista con valores? Combinando funciones de la siguiente manera. Vamos a presentar. ¿Dónde estoy? Acá. No. Aquí. Bien. Primero, defino una lista vacía. Luego hago ese mismo recorrido, ¿sí? Que inevitablemente ya hemos comentado, ya hemos explicado. Y uso la función append, porque mi lista inicialmente está vacía. Entonces, con la función append, yo le digo que cada vez que el value sea trabajo, agregue un key, o sea, agregue una clave. A la otra vuelta, si es trabajo, que agregue una clave. A la otra vuelta, si es trabajo, que agregue una clave, y así sucesivamente. Por lo tanto, yo estoy segura que mi variable lista va a estar formada por todas las claves cuyo valor es trabajo. Lo veamos ejecutar. De nuevo, están involucrados el tipo de dato booleano, pero además estoy combinando mis colecciones. O sea, tengo una colección diccionario y la estoy transcribiendo o traspasando a una colección lista. Voy a ejecutar. Y fíjense, obviamente, además, ¿qué otro cambio pueden notar? La forma en que se escribe, porque la sintaxis interna también cambia, ¿no es cierto? Entonces, pasamos de tener estas variables sueltas a tenerlas almacenadas en una lista. Y yo a partir de esta lista puedo seguir trabajando. Es decir que yo a partir de un diccionario puedo armar una lista o puedo armar una tupla, a partir de una tupla puedo armar una lista. Todos nuestros tipos de datos son combinables. Así como combinamos
los enteros con los flotantes, con los complejos, también yo puedo combinar las listas con las tuplas, con los conjuntos. ¿Bien? Y para terminar, simplemente indicarles, presentar, cómo mirar o cómo acceder a todos los valores del diccionario utilizando la función .values y cómo acceder específicamente a un valor con la función get. Esto vendría a ser el equivalente a index en las listas. Entonces pongo .get y pongo la clave. Y lo que me va a devolver es el valor asociado a esa clave. Acuérdense que viernes, la clave viernes tenía asociado el valor trabajo. Entonces el get lo que está haciendo es solicitando ese valor. ¿Bien? Lo rico de esto, lo útil y lo importante de esto, más que conocerlos así de manera independiente, es cuando yo tengo que combinarlos y cuando tengo que usarlos en la resolución de un problema. Y obviamente eso es lo más complicado, ¿sí? Entonces, hoy con las herramientas que tenemos, no quiero mostrarles más algoritmos complejos en donde haga más combinaciones, ¿sí? A medida que vayamos avanzando, yo les voy a ir marcando, les voy a decir, miren este diccionario en qué lo transformamos, miren esta lista cómo lo usamos, miren. Entonces, el objetivo de hoy era que ustedes conozcan, tengan una primera impresión de cuáles son algunas de las posibilidades que me ofrece Python en cuanto a tipos de datos y más o menos con qué cosas asociarlos. ¿Bien? Un diccionario lo podemos asociar, por ejemplo, con un DNI y un nombre, ¿sí? Todos los datos que vengan de a pares, por ejemplo, pueden ser representados con un diccionario. Así que bueno, si tienen alguna duda, por favor, coméntenme ahora. Y si no, nos vemos en la clase que viene, en la que vamos a ya hablar de algo más interesante en el sentido, esto es súper importante, pero más interesante en el sentido que les puedo ejemplificar más. Y esos ejemplos ya van a estar basados en lo que vimos hoy. Vamos a hablar sobre el input y sobre el print, que son fundamentales para ingresar y mostrar datos. Y vamos a hablar de las estructuras de control, ¿sí? Por fin vamos a traducir nuestro práctico 1 y nuestro práctico 2, que está en pseudocódigo, lo vamos a traducir en sintaxis Python. Vamos a utilizar el for, vamos a utilizar el while, vamos a ver qué instrucción significa cada cosa, ¿sí? Así que ahí ya nos vamos a meter un poco más en lo que es sintaxis de Python. ¿Alguna pregunta del contenido de hoy o, no sé, del curso, de las clases, del práctico? Buen día, profe. Quería preguntar si ya sabían para cuándo se pasó la clase práctica de lunes. Sí, dame un segundo. ¿Todo el mundo estaba viendo la pantalla o no se veía la pantalla? Sí, sí se veía, profesor. ¡Ay, qué susto! ¿Y cómo hago para...? Ahí está, ahí dejo de compartir. Como no encontraba el dejar de compartir, pensé que nunca compartí.